Hola a todos y a todas. Por petición vuestra, voy a completar estas presentaciones comentadas a pesar de que toda la información de estas presentaciones ha sido trabajada en clase, ya sea porque os la he explicado yo de forma muy resumida, ya sea porque la hemos trabajado con el eje histórico visual. De todas maneras, después de la Guerra de Independencia, pues retomamos con esta otra presentación que parte justo con la vuelta al trono de España de Fernando VII. Recordáis que durante la Guerra de Independencia el trono había quedado en manos del hermano de Napoleón, José Bonaparte, mientras se iba desarrollando esta guerra. Finalmente, por el Tratado de Wallenstein se pone fin al conflicto, Napoleón desaparece de la escena política europea, además, y el Borbón, en este caso Fernando VII, su padre ya pues queda fuera, Fernando VII recupera el trono de España. Aquí lo tenemos, esta es la primera imagen que inaugura el reinado de Fernando VII, en el cual vamos a observar cómo el pulso entre absolutismo y liberalismo pues va a estar presente en la historia del reinado de Fernando VII. Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de las tres principales etapas del reinado de Fernando VII, que ya las hemos estado viendo en clase. Recordáis que una vez que se firma el Tratado de Wallenstein y Fernando VII vuelve, recibe un documento conocido como el Manifiesto de los Persas, que lo hemos trabajado, por el cual 69 diputados absolutistas que formaban parte de las Cortes de Cádiz, pues le hacen llegar este manifiesto para que conozca y sepa que hay una parte importante de los diputados que apoyan la vuelta al absolutismo. Así es como Fernando VII inaugura su reinado en la primera etapa que se conoce con el nombre de sexenio absolutista, desde el 14 al 1820, y durante esa etapa pues se declara nula y sin ningún valor la Constitución del 12, y va a suponer la vuelta al absolutismo y la persecución sistemática de las ideas liberales durante 6 años. Sin embargo, en 1920 se produce un pronunciamiento militar, en este caso liderado por Rafael de Riego, que se encontraba en las cabezas de San Juan, un pueblo de Sevilla. Estaba en aquel lugar, pues se disponía a zarpar rumbo a las colonias que España tenía en aquel momento en América, donde se había inaugurado a la misma vez un movimiento independentista. Bueno, pues después de este pronunciamiento militar, Fernando VII se ve obligado a jurar de nuevo la Constitución del 12 y entonces inicia esta etapa que es el trienio liberal, que abarca 3 años de la historia de España, en el cual la monarquía absoluta da paso a una monarquía constitucional. Sin embargo, en el 23 se produce la irrupción o la llegada del ejército conocido como los 100.000 hijos de San Luis, y liderado por el duque de Angulema, que, que lo enviaba directamente a la Santa Alianza. Recordéis que la Santa Alianza era una alianza de potencias absolutistas europeas que se habían unido, que se habían unido, en este caso era Rusia, Prusia y Austria, y habían puesto en común sus fuerzas para luchar contra el liberalismo en Europa. En el momento en el que España se produce este conato liberal, pues las tropas son enviadas. En este caso el ejército francés es enviado para sofocar esta revuelta liberal. Así es como Fernando VII, con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, pues consigue volver al absolutismo. Y se inaugura la última etapa de su reinado, que se conoce como década ominosa, desde 1823 hasta el 33. De nuevo, durante esta etapa se instaura la monarquía absoluta y se comienza una persecución y represión de los liberales. En clase hemos hablado, por ejemplo, de Mariana Pineda como una de las figuras que mejor representa este momento, ¿no? Ya os decíamos que era una mártir del liberalismo. En este esquema tenéis también las distintas fases, fechas y alguna información que puede ser útil. Ahí tenéis la cronología de las diferentes etapas del reinado de Fernando VII con sus fechas. Y otra de las situaciones que se producen durante el reinado va a ser la independencia, como habíamos comentado antes, de las colonias que España tenía en América todavía. En ese mapa podéis ver las diferentes fases de este proceso emancipador que comienza en el 14, justo cuando comienza el reinado de Fernando VII, después de la Guerra de Independencia, y finaliza en el 24. La clase social que impulsa este proceso emancipador son los criollos, es el nombre que reciben los descendientes de los primeros pobladores españoles en América. Por tanto, formaban los líderes burgueses y se van a dejar influenciar por esas ideas liberales, todas ellas cimentadas por la Ilustración, se cimentaban en las ideas de la Ilustración. Y así es como estas ideas revolucionarias europeas van a acabar penetrando en América y van a provocar la independencia de estos territorios.
En clase, pues os he hablado de Simón Bolívar de una forma muy ligera, muy rápida, muy veloz. El año que viene, quien estudie historia del mundo contemporáneo tendrá oportunidad de acercarse con mayor profundidad a la figura pues, de Simón Bolívar, José de San Martí, O'Higgins, e incluso de otros personajes importantes como por ejemplo Tupac Amaru, como digo, que también están vinculados pues, a estos movimientos emancipadores, incluso previos a la emancipación en sí. Fernando VII, pues ya en 1833, ve acercarse su fin y morirá sin un heredero de sexo masculino. En aquel momento en España existía una ley que se conocía como la Ley Sálica, que impedía que una mujer fuera coronada reina de España. Y Fernando VII, en el momento de su muerte, tan solo tiene una hija, además una hija de solo 3 años de edad. Sería la futura Isabel II. Entonces, digamos que Fernando VII, para permitir que su hija pueda reinar, pues redacta la pragmática sanción que deroga esa ley sálica por la cual una mujer no podía ser reina de España. Y entonces deja, digamos, el escenario preparado para que el día de mañana, cuando su hija adquiriese la mayoría de edad, pues pudiese reinar como reina de España. Sin embargo, no toda la sociedad española apoyaba el reinado de Isabel II. Una parte de la sociedad, un importante sector de ella, sobre todo vinculados a las ideas más tradicionales y absolutistas, pues va a ver en Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, el legítimo heredero al trono español. Esta situación, como ya habíamos comentado en clase, deriva en las conocidas como guerras carlistas. En las imágenes tenéis un mapa de las guerras carlistas, podéis observar como la zona de máxima, digamos, más caliente de esta guerra carlista es la zona norte, pues toda la parte del maestrazgo que le llama, lo que actualmente pues el País Vasco, Navarra, parte también de Cataluña, lo podéis ver ahí, esas manchas más oscuras, e incluso una imagen donde podéis ver pues en la indumentaria característica de los carlistas. Pasaríamos, por tanto, a esta segunda etapa, que sería el reinado de Isabel II, que abarca desde 1833 hasta 1874. El reinado de Isabel II acaba antes, acaba en el 68. Sin embargo, nosotros hemos cogido toda esta horquilla temporal y la hemos denominado consolidación liberal, porque durante toda esta etapa pues, se va a consolidar el liberalismo en España. Como hemos dicho, el reinado de Isabel II termina en el 68 y del 68 al 74 se produce el sexenio revolucionario o la gloriosa revolución, como hemos visto en clase y también vamos a ver en esta presentación. Bueno, pues la época isabelina comienza con la regencia de María Cristina I, la madre de la reina, y posteriormente por la regencia del general Espartero. Es una etapa que abarca del 33 al 43, son exactamente 10 años, hasta que Isabel cumple los 13 años y con esa edad tan precoz es considerada mayor de edad y accede al trono. Pues durante los 10 años previos, pues el trono español va a estar en la mano de estos regentes. Va a ser una época pues, de conflictividad, una época de inestabilidad política y casi toda esta inestabilidad va a estar protagonizada por los carlistas. Ahí tenéis esta ilustración de la época que representa el lema de los carlistas, Dios, patria y rey, y en el centro pues estaría la figura de Carlos María Isidro liderando pues, a todos los carlistas que como veis aquí están representados, ¿no? Pues como borregos. El reinado de Isabel II son imágenes satíricas, ¿no? Como ya sabéis. Y luego vamos a ver más. El reinado de Isabel II se caracteriza por una fuerte inestabilidad provocada por los enfrentamientos entre las diferentes facciones liberales. Por un lado, los liberales moderados, conformados por la burguesía, profesionales liberales, propietarios y el ejército. Y por otro lado, los liberales progresistas, donde se encontraban fundamentalmente las clases medias urbanas. Estos choques constantes entre estas dos facciones liberales pues van a caracterizar todo el reinado de Isabel II. Así podemos hablar de una década moderada, desde el 44 al 54, con la redacción de la segunda Constitución española, la primera del reinado de Isabel II, que es la Constitución de 1945, de corte conservador. Luego, a partir del 54 y hasta el 56, durante 2 años, se produce el Bienio Progresista, donde se va a producir la redacción de esta tercera Constitución, la Constitución del 56, de corte mucho más progresista. Sin embargo, no llega a entrar en vigor, por eso se le conoce como la non nata. Y finalmente la última etapa, que abarca del 56 al 68. Y en esta última etapa pues aparecen nuevas fuerzas políticas como la Unión Liberal, habíamos dicho que era una fuerza de centro que se encontraba entre los moderados y los progresistas,
y nuevas ideologías como los demócratas y republicanos, que van a tener mucho mayor protagonismo durante la última etapa. Ahí tenéis un retrato de Isabel II. Y pasaríamos, como habíamos comentado anteriormente, a la última etapa de este proceso, que es la gloriosa revolución. Esta gloriosa revolución se inicia con el Pacto de Ostende por parte de todas estas fuerzas e ideologías que hemos comentado anteriormente, republicanos, demócratas, y juntos se organizan pues, para poner fin a la monarquía de Isabel II, la monarquía isabelina. Así es como se inaugura la gloriosa revolución o sexenio revolucionario que abarca desde el 69 hasta el 74. En este momento se redacta una nueva constitución, la Constitución del 68, donde se reconoce una monarquía democrática, el derecho a la expresión, la prensa y reunión, por tanto una serie de libertades individuales, la soberanía nacional y un sufragio universal masculino, por lo que es una constitución pues, más democrática, con un carácter más democrático que otras constituciones que habían sido redactadas previamente. Isabel II había abandonado el país, había marchado, entonces hacía falta un nuevo monarca que ocupara pues, el trono de España. Así es como entra en escena pues, Amadeo de Saboya, que se colocará pues, al frente de esta nueva monarquía democrática reconocida en la Constitución del 68. Amadeo de Saboya era un rey de nacionalidad italiana. Había sido uno de los candidatos elegidos entre unos pocos, ¿no?, que se habían propuesto. Y en esta imagen podéis ver pues, lo que supuso la llegada de Amadeo de Saboya. Justo el día que Amadeo de Saboya desembarca en España para ocupar el trono español, pues se encuentra con que Juan Prim, uno de sus principales valedores, digamos una de las figuras que más habían apoyado a Amadeo de Saboya como rey de España, pues muere en un atentado terrorista. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer Amadeo es venir a enterrar a quizás uno de sus protectores. Podéis imaginar que el reinado de Amadeo de Saboya, comenzando de esa manera, pues el resto que le vino no fue mucho mejor. Fue un reinado muy conflictivo, muy difícil, tanto así que a los 2 años Amadeo de Saboya decide renunciar al trono español y marcharse de vuelta a Italia. Así es como de nuevo el trono español queda desierto y en 1873 se decide proclamar la Primera República. Una república que va a durar escasamente 18 meses, en la que se van a suceder 4 presidentes de la república. Es una etapa de una fuerte inestabilidad ante la división de los republicanos unionistas y federalistas, y podéis ver en ese dibujito, en ese pequeño esquema que he dibujado, pues un poco para que sepáis, ¿no?, qué defiende cada una de estas visiones de la república. Los republicanos unionistas pues defendían una república en la que se tomaran decisiones y esas decisiones pues acabasen afectando a todo el territorio del país, a todo el territorio que ocupaba España, mientras que los federalistas son de la opinión de crear una república pues a través de federaciones, las cantonalistas, ¿no?, y que los territorios tuvieran una cierta autonomía política, digamos que similar a nuestras regiones actuales. Como ya hemos dicho, pues fueron 18 meses conflictivos, 18 meses en los que se sucede, pues el primero de los presidentes fue Figueras, a continuación sería Pi Margall, luego vendría Salmerón y finalmente Castelar. Y vemos como todos estos presidentes que se van sucediendo tienen diferentes visiones con respecto a la forma de organizar el territorio y la política y la gestión de esta república. Aquí tenemos una serie de ilustraciones de la sátira de la época de una revista que fue muy importante en el momento, que se conoce como La Flaca, y aquí en estas ilustraciones pues bueno, podéis ver un poco incluso algunas representaciones fácilmente reconocibles de personajes protagonistas de la República, como por ejemplo Pi Margall, que es esta figura, este señor que lleva las gafitas, o por ejemplo la figura de Castelar, que se encuentra con el bigotito y señalando a esta pizarra donde pone unión, orden, patriotismo, así como una serie de personajes, todos masculinos, vestidos con diferentes indumentarias regionalistas para dejar constancia, ¿no?, de estas dificultades por las que pasaba la República. Igual ocurre en esta otra, Escenas de familia, donde de nuevo se puede reconocer pues a Castelar y la República, ¿no?, que está representada como una niña rebelde a la que no hay forma de meter en cintura, y otros elementos, ¿no?, y figuras que se pueden pues, bueno, claramente identificar. Con esta imagen pues, pongo fin a este ciclo de presentaciones. Y con ello pues terminaríamos este siglo XIX en España y pasaríamos a los próximos bloques que tenemos que estudiar, al tema 4, donde volveríamos a la historia de Europa y nos introduciríamos ya por fin en el siglo XX. Un saludo y espero que sea útil esta presentación.